se haga en orden, Señor. Bendice al dador alegre, aquel que pudo hacerlo con libertad, al que no pudo, tú conoces su necesidad. Te damos gracias porque tú has sustentado, tú has suplido, Señor, cada necesidad que se ha dado, Señor, en esta congregación. Gracias por el buen sentido, Señor amado, que tienen mis hermanos, Señor, de ser una bendición para esta obra. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que uses mi vida, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros, que tú seas quien hables a nuestra vida y que esta enseñanza sea de grande bendición a nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Le voy a invitar, hermano, que usted tome su Biblia y vaya al Salmo 1. Vamos a ir al Salmo 1, hermano, versículo 1 y 2. Vamos a mirar dos versículos. Ese salmo nos lo han narrado muchas veces. Y pues tenemos la oportunidad, hermano, y el privilegio de haberlo escuchado en ocasiones o en varias ocasiones. ¿Me puedes regalar una servilleta, por favor? Pero pues una vez más vamos a mirar qué es lo que dice Dios aquí. Amén. Dice así la palabra, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Gracias, hermano. Tome su asiento, hermano, y le voy a decir ahorita cómo se va a llamar para que usted y yo de alguna manera nos vayamos conectando. Y tiene un sentido, hermano, muy, digamos, muy particular en tocante a nuestras vidas, a nuestro caminar en el Señor. Este salmo habla de algo muy poderoso, pero para eso, hermano, yo y usted tenemos que de alguna manera pedirle a Dios. Si no entendemos lo que dice la palabra, Dios es el único que nos puede permitir entenderlo, y es el único que nos da a nosotros una revelación de lo que Él está diciendo en su palabra. Hay veces que leemos y no entendemos, pero creo yo que usted y yo tenemos el privilegio de pedirle a nuestro Dios. Amén. Y la enseñanza, hermano, se llama así. Dice: meditar en la palabra es muestra de amor. Meditar en la palabra es muestra de amor. Vamos a tocar, hermano, algunos puntos que a lo mejor no van a ser muy de su agrado, pero es necesario, hermano, que yo y usted analicemos nuestra vida, cómo está, sobre qué cosas nosotros estamos meditando, sobre qué cosas estamos pensando, qué son las cosas que nosotros estamos queriendo sacar adelante en nuestra vida, sobre qué meditamos durante el día, cuando nosotros tenemos lonche, cuando tenemos un break, cuando tenemos la oportunidad de salir a nuestra casa. Hay mucho tiempo que tenemos, si estamos hablando de aproximadamente 16 horas, que tenemos básicamente. Los que duermen 4 o 5 horas pues tienen más, amén, pero si estamos hablando de 7 horas, 8 horas que duermes, hay a 16 horas donde prácticamente, hermano, nuestra mente está de alguna manera pues receptiva a todo lo que se mueve. Pero es lamentable, hermano, va a ser lamentable si en usted y en mí no está lo que dice el Salmo, las cosas en las cuales yo y usted tenemos que pensar. Hay muchas cosas, hermano, en las que nosotros pensamos durante el día,
Pero puede ser que esas cosas que nosotros estamos pensando no sean de beneficio para nuestras vidas espirituales y no sean del agrado de Dios. Entonces es muy importante saber qué es lo que pensamos. Ahora, yo no estoy en su trabajo, ni estoy en su casa, ni estoy en su corazón, ni estoy en su mente para decirle qué piensa, pero sí, ciertamente nosotros, Dios nos ha hecho de una manera que nosotros profesamos, hermano, o le decimos a la gente quién somos de acuerdo a lo que nosotros no pensamos, sino que hacemos, porque lo que pensamos no lo sabe absolutamente ninguna persona de la que está aquí. Sabe qué es lo que yo pienso, yo sé lo que usted piensa, pero al venir los días, hermano, las semanas, los pensamientos que hay en nosotros salen a relucir en días, en semanas o en meses. Y muchas de esas veces, hermano, hay personas que están en la iglesia, digamos, el pastor que está analizando nuestro caminar, hermano, nuestras actitudes, se da cuenta muchas de las veces, hermano, en qué condición venimos nosotros, y el pastor se puede dar cuenta que nosotros no andamos pensando o razonando de una buena manera. Entonces hay problemas. Muchas de las veces va a venir el pastor y nos va a decir que si todo está bien, necesitamos ayuda o un consejo o algo, y puede hacer que seamos sinceros al llamado, puede hacer que digamos que todo está bien. Pero el problema aquí está, hermano, en qué es lo que está Dios mirando en nosotros. Amén. Vamos a mirar, hermano, dos partes o dos tipos de conceptos sobre la palabra meditar, cómo la tiene el mundo y cómo la tiene la palabra de Dios. ¿Qué cosas meditamos en el mundo que no aprovechan? ¿Y qué cosas debemos de meditar en la palabra de Dios? ¿Cómo? Porque hay veces que usted y yo decimos, pero ¿cómo meditamos en la palabra de Dios? ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? Y muchas de las veces no sabemos qué es meditar. Pensamos que pensar o acordarnos de una alabanza o de cierto texto, de cierta enseñanza, o pues la enseñanza del sábado se trató de esto. Y podemos pensar que eso es meditar, pero eso no es meditar, eso es acordarte de algo, de un suceso, aunque sea bueno, pero si tú y yo, hermano, no aprendemos a meditar, va a ser muy difícil que tú y yo nos enamoremos. Si no estamos enamorados de Dios, va a ser muy difícil que tú y yo nos enamoremos. Y si no meditamos, va a ser muy difícil que tú y yo permanezcamos. Si estamos enamorados de Dios, va a ser muy difícil que tú y yo permanezcamos enamorados de Dios hasta el final de nuestras vidas. Entonces, tiene que ver mucho, hermano, eso, qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios. Miren lo que tiene de alguna manera en concepto el mundo acerca de esa palabra. Por ejemplo, el concepto y el significado aquí de este verbo en la tierra, dice que es algo, es un verbo activo, transitivo. Este vocablo se define en reflexionar, pensar, cavilar, recapacitar, abstraerse y considerar un asunto con esmero y detenimiento para analizar, entenderlo bien, formarse un criterio sobre ello o tomar una determinación. Y tiene una parte de lo que nosotros vamos a mirar aquí, dice orar en silencio o de una manera que lo pone, si nosotros oramos en silencio, es una manera de meditar. Ahora fíjense lo que tiene este verbo o esa palabra en el idioma hebreo. ¿Por qué? Porque recordemos, hermano, que esa palabra fue escrita en esta lengua y tiene un sentido más profundo
la palabra meditar. Mire lo que dice. Dice el verbo en el hebreo es, para meditar significa literalmente musitar. Musitar, leer y dialogar consigo mismo sobre las grandes cosas de la Biblia que la Biblia contiene. O sea, estamos hablando ya no de pensar cómo le vas a hacer en el trabajo, de cómo vas a hacer para hacer ciertas cosas, sino vas a dialogar contigo mismo, meditar contigo mismo sobre las cosas grandes de la Biblia, de la palabra de Dios. Amén. Dice entonces, fijarlas en tu mente. Fijarlas en tu mente y en el corazón. Y experimentar en la vida el sabor y el poder de ellas. Fíjese la diferencia o el concepto, hermano, de lo que tenemos aquí a nuestro alrededor, que es algo que se siente como más superficial. ¿Sí me entiende? Como el mundo describe la palabra meditar, algo más superficial. Y cuando ya miramos qué es lo que dice esta palabra, qué el significado tiene en la lengua hebrea, ya está hablando de algo más profundo, que tú tienes que meditar, tienes que contigo mismo sobre las grandes cosas de la Biblia y fijarlas en tu mente. O sea que no nomás, hermano, es venir a la iglesia y escuchar de una manera artificial la palabra de Dios o lo que hizo en la iglesia, y saliendo de la iglesia se nos olvidó todo. Entonces, si Dios habló a tu corazón ese día, o hoy en este día, y dices, bueno, pues fue un tema interesante donde Dios habló en esta área de mi vida, pero ¿qué vas a hacer después de esto? ¿Qué vas a hacer después de que tú y yo salgamos o leemos? No necesariamente tenemos que escuchar una enseñanza, sino cuando tú y yo leemos la Biblia. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay veces que tú y yo nos ponemos a leer la Biblia. Si lo hacemos regularmente, pues regularmente vamos a recibir de Dios. Si lo hacemos cada 8 días, estamos hablando de que no estamos interesados. Si lo hacemos cada mes, menos interés. Si lo hacemos cuando venimos aquí a la iglesia nada más y la Biblia en la casa está alzada, hay un problema grande. Y si por allá de vez en cuando tú y yo tomamos la Biblia y la leemos, pero la leemos y al estarla leyendo en 5 minutos ya estamos dormidos, estamos hablando de un problemón, hermano, de nuestra vida espiritual. Porque la palabra de Dios, hermano, se nos ha dado a nosotros con el fin, no nomás de que quede aquí en nuestros oídos. El propósito de Dios, hermano, es que esa palabra baje al corazón, y en el corazón tiene que hacer un efecto. Hay algo muy importante, hermano, hay algo muy importante. Si tú y yo escuchamos la palabra, pero no nos interesa, esa palabra no va a bajar al corazón. Y si esa palabra no baja al corazón, va a ser muy difícil que tú medites en la palabra de Dios cuando no está en tu corazón, no está en tu corazón. Aquí, hermano, aquí en esta mente que nosotros tenemos, cuando nosotros escuchamos un mensaje o un consejo de parte de Dios, de la mente se va muy rápido. Pero cuando esa palabra, cuando un consejo, cuando una palabra, hermano, de Dios te llega al corazón, penetra los oídos y llega al corazón, algo pasa. Ya no es como que nos acordamos de que se dio esa enseñanza. Ya estamos pensando, ¿por qué? Porque Dios le permitiste a la palabra llegar a tu corazón. Entonces, cuando llega al corazón es muy diferente la reacción, hermano, de un cristiano a la palabra de Dios cuando llega al corazón, que cuando solamente está en la mente. En la mente, hermano, se va muy rápido. Por eso aquí esta parte, hermano, que estamos mirando es de fijarle en la mente y en el corazón. Recuerda, hermano, cuando Dios le dice a Jeremías que iba a hacer un nuevo pacto.
con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto, hermano, que iba a hacer con ellos era que Él iba a poner sus leyes, dice, en sus mentes. Y Él no nomás quería ponerlas, Él quería que se fijaran, que se quedaran ahí en su mente, y se las iba a escribir en el corazón del ser humano, en el corazón de su pueblo. Ahora, usted pregúntese, ¿usted cree que yo y usted somos diferentes o estamos ajenos a ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel? Esa palabra, hermano, esta palabra que yo y usted tenemos aquí en nuestra mano, que nuestros ojos miran, que nosotros palpamos, esa palabra es la misma que el pueblo de Israel recibió, con el mismo propósito. Dios quiere ponerla aquí, pero también quiere escribirla aquí en el corazón. Ahora, meditar en la palabra es muestra de amor. Y usted y yo, hermano, pudiéramos decir, ok, yo amo a Dios, o yo amo a Dios, yo lo amo con todo mi corazón. La pregunta es, hermano, cuando tú amas a alguien, cuando tú amas a tu hijo, cuando tú amas a tu padre o a tu madre, cuando tú amas a tu esposa, ¿en quién piensas? ¿Piensas en tu esposa o piensas en alguien más? Si tú piensas en alguien más, entonces quiere decir que te estás engañando, no amas a tu esposa. Si en tu mente, corazón está otra persona que no es tu esposa, aunque tú le digas a tu esposa que tú la amas, es mentira. En otras palabras, somos mentirosos. Y como dice la palabra de Dios, hermano, la verdad no está en nosotros. No está en ti, no está en mí. Cuando tú y yo decimos que amamos. Entonces, meditar, hermano, se trata, hermano, de algo más allá de lo que nosotros en veces nos ponemos a pensar. ¿Y qué voy a hacer hoy? Me levanto y hoy pienso, voy a hacer esto, voy a lavar mi carro, voy a ir a la pulga un rato, voy a llevar a mi familia a comer por ahí. Y pensamos que ya está bien. Pero ¿qué hay de lo que Dios nos está dando? ¿Qué hay de lo que Dios hermano, está poniendo en nuestro corazón? Eso es un problema grande. ¿Por qué? Porque toda la frialdad, hermano, todo el desamor, todo el aburrimiento que hay en cristianos que no se gozan en la palabra, no es cosa ligera, hermano. Estamos hablando de un problema grande. Y muchas de las veces ha llegado la palabra a levantarnos, a restaurarnos, a animarnos, pero nosotros somos necios. No queremos recibir la enseñanza. Y ahí vamos a estar. Entonces, la pregunta, hermano, es: ¿en qué estás meditando? ¿En qué meditas todo el día? Porque la palabra que leímos aquí, hermano, el Salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora fíjese lo que dice el 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está su delicia. Y en su ley medita día y noche. Ahora tú dijeras, o nosotros dijéramos, bueno, pues si yo medito de día y de noche, pues no voy a dormir, no voy a trabajar, entonces tengo que estar meditando las 24 horas. No, está diciendo, hermano, que cuando tú y yo tenemos la oportunidad, o cuando tú y yo estamos dormidos, no tenemos la capacidad de estar pensando. Pero cuando tú y yo abrimos los ojos, que Dios nos da el privilegio de abrir los ojos, desde ese momento que abrimos nuestros ojos empieza la bendición de parte de Dios. Allí tenemos que empezar nosotros a pensar. Y muchas veces, hermanos, no nos levantamos pensando en agradar a Dios. No nos levantamos pensando en qué vamos a hacer para Dios, sino nos levantamos, hermano, pensando, ¿qué te puedo decir? Pensando
¿Cuántas horas vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer después del trabajo? ¿Qué vamos a hacer? Y más, me imagino más el viernes, que es el día del cheque. Yo pienso, hermano, que puede ser que el viernes sea uno de los días que más dejamos de meditar en la palabra de Dios. Entonces, una persona, hermano, un cristiano que no medita en la palabra de Dios, estamos hablando de un grave problema. ¿Por qué usted cree, hermano, que ahorita hay infinidad de personas, de cristianos, que ya no quieren servir a Dios? Porque la palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios que es el pan de vida, es el pan que alimenta nuestra alma. Pero no es un pan literal, no es un pan que va a nuestro vientre. Es un pan, hermano, que entra por el oído y tiene que bajar al corazón. El corazón se alimenta. El corazón se alimenta de este pan. Entonces este pan, hermano, este pan lo tenemos que estar nosotros masticando, lo tenemos que estar de una manera, hermano, pensando, qué es lo que Dios me quiere decir. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué vino esto a mi vida? Usted no se ha puesto a pensar que muchas de las veces, hermano, viene algo a tu vida, tomas una mala decisión y viene algo a tu vida y es consecuencia de la mala decisión que tomamos. Pero tú y yo nos hacemos los sordos, tú y yo nos hacemos los desentendidos. Bueno, pasó por casualidad, pasó porque tenía que pasar. No, hay un problema grande en nosotros cuando no nos sentamos a meditar y decimos, Señor, ¿por qué me pasó esto? No hay algo, hermano, no hay algo que venga a nuestra vida que no sea por algo. Todo lo que viene a nuestra vida tiene un propósito. Ya sea provocado por Dios o ya sea que nosotros lo provocamos. Cuando tú y yo tomamos buenas decisiones, hermano, esperamos una respuesta de parte de Dios. Dios va a provocar que venga una bendición grande a tu vida. Pero cuando tú y yo tomamos malas decisiones, no esperemos, hermano, a que vengan respuestas buenas a nuestra vida. El problema es cuando llega el problema a tu vida, tú y yo no meditamos. Tú y yo seguimos caminando. En otras palabras, no le damos el tiempo a Dios para decirle, Señor, ¿será esto que vino a mi vida? ¿Será por lo que yo hice hace una semana o hace unos meses? Entonces la meditación, hermano, la meditación y la oración y el escudriñar la palabra de Dios nos va a llevar a un entendimiento. Dios nos va a hablar y te va a decir, sí, mi hijo, tú estás viviendo esto por esta decisión que tomaste. Entonces, hermano, muchas personas dicen, oh, Dios no castiga. Dios no castiga. Pues si es el mismo, si el Dios tuyo es el mismo que es el Dios de Israel, todo el tiempo el Señor, hermano, estuvo castigando a su pueblo. Entonces, el castigo no significa, hermano, muerte. El castigo no significa que va a venir y te va a matar Dios. El castigo significa, hermano, parte de la disciplina. Dios te disciplina, a veces Dios te castiga de una manera fuerte. Y muchas de las veces tú y yo no entendemos. Recuerda, hermano, cuando Dios venía al pueblo y le hablaba por medio de los profetas, venía y le traía un mensaje y el pueblo no quería entender. Entonces, el castigo, hermano, se aproximaba al pueblo. Entonces, cuando miraba que ya el pueblo estaba en un punto, hermano, donde él miraba que ya no iba a responder, que ya no se iba a volver a él, entonces él mandaba un castigo al pueblo. Cuando ellos sentían la corrección, cuando el enemigo los oprimía a ellos, hasta que ellos ya se sentían, o cuando miraban que parte de su pueblo, parte de sus hermanos estaba muriendo, es cuando ellos reaccionaban. Es cuando ellos abrían los ojos. Entonces estamos en un tiempo de gracia.
Pero aún en este tiempo de gracia, hermano, Dios no te va a dejar que peques. Dios no te va a permitir que peques. Dios no te va a permitir que aborrezcas a tu hermano. Dios no te lo va a permitir. Si tú aborreces a alguno de tus hermanos, pueden pasar días, semanas, meses y no pasa nada. Espérate. Porque esa mala decisión va a traer su consecuencia. No sé en qué tiempo, pero Dios te va a corregir. Va a venir algo malo sobre tu vida para que tú aprendas a vivir la palabra, a meditar la palabra, a decir, a meditar, decir, bueno, nadie lo sabe, nadie me vio, pero hay uno que sí lo sabe y hay uno que sí me vio. Hay uno que sabe que hay en mi corazón. Hay uno que sabe que algo bueno no se está moviendo aquí. Y el meditar, hermano, el orar, el meditar en la palabra, es acordarte de lo que dice la Biblia. ¿Qué dice acerca de la palabra de Dios cuando tú aborreces a tu hermano? Hay un castigo para el ser humano. Hay un castigo para la persona que aborrece a su hermano. Pero tú y yo en veces lo hacemos y unta la palabra. No nos sentamos. Cuando estamos sentados, cuando andamos en el trabajo, no estamos pensando, y Señor, ¿sabes qué? Yo dije esto mal contra mi hermano, yo estoy pensando esto mal, mira, está entrando algo en mi corazón, pero yo sé lo que dice tu palabra. Estás trabajando y estás pensando. Puedes estar trabajando y estar meditando, puedes estar trabajando y estar orando. Toda la meditación, hermano, siempre nos va a traer a nosotros algo bueno. Hay otra parte, meditar, hermano, en la lengua hebrea, dice que es a pensar en algo profundamente. Ahora, los pensamientos, la meditación, ¿dónde está en nosotros? A lo mejor ahorita nosotros estamos pensando en qué vamos a hacer en el año que viene. Estamos meditando de una manera profunda. Estamos afanados a adquirir, hermano, cosas que Dios no las quiere para nosotros. Pero nosotros no nos importa muchas de las veces la opinión de Dios. Entonces sí podemos obtener muchas cosas terrenales, pero esas cosas terrenales cuando nosotros no las meditamos, hermano, cuando nosotros no meditamos, la meditación, hermano, te lleva a un punto de ¿qué? De decirle a Dios, Señor, esto es para mí, lo puedo hacer, es bueno para mí o no lo puedo hacer. Porque ciertamente hemos mirado que muchas cosas que ha adquirido el hombre terrenalmente, hermano, sí, terrenalmente ha sido prosperado, pero esas partes terrenales han alejado a muchas personas del camino de Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque somos cristianos y decimos que somos hijos de Dios, pero cuando nosotros tomamos decisiones, Dios no está allí. Dios no está siendo tomado en cuenta. Y quedar ahí, hermano, quedar allí porque ¿sabe qué? Dice Dios, bueno, mi hijo toma decisiones, toma decisiones, yo no soy tomado en cuenta. No soy tomado en cuenta. Mi hijo, su meditación, su pensamiento, su afán no es por conseguir las riquezas que vienen de mí, de lo alto. Su afán, su pensamiento, su mente, su corazón está en las cosas de la tierra. Mi hijo, mi hija nomás piensa en el dinero, cómo hacer dinero, cómo obtener cosas materiales. ¿Hay ese problema nosotros o no hay ese problema, hermano? Nosotros por naturaleza somos materialistas. ¿Quién de nosotros está aquí y no quisiera tener su propia casa? Todos. Pero preguntémonos si Dios va a permitirlo o Dios quiere que tengamos nuestra propia casa. A lo mejor algunos sí, pero a otros no.
¿Por qué Dios, hermano, permite que haya ricos y haya pobres? Él tiene el poder para que no hubiera ningún pobre aquí en la tierra. Pero Él quiere mirar, hermano, Él quiere mirar también que los ricos, los que tienen dinero, miren a través de qué, hermano, a través del amor y la misericordia, la bondad, compartan con las personas que no tienen. Pero ahí está el problema, hermano. El problema más grande de un rico es que, como dice el verbo en el mundo, es que entre más tiene, más quiere. Y el rico lo que ha hecho es pisotear al pobre, la mayoría de las personas, para enriquecerse. Es lamentable. Pero, hermano, esta enseñanza, Dios, hermano, la quiere usar de una manera muy especial para nosotros, que nosotros hoy en este día salgamos de este lugar pensando, hermano, en qué estamos meditando. La palabra de Dios, hermano, es muy clara, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú llegas ahorita a tu casa y empiezas a hablar de negocios, tu mente y tu corazón están aquí, en la tierra, en el dinero. Si tú llegas a tu casa y empiezas a hablar de los hermanos, eso es lo que hay en tu corazón. Envidia, orgullo, vanidad. Eso es lo que hay. Si tú llegas a tu casa con tu esposa y tu familia y empiezas a hablar de las cosas edificantes, vamos a ver, ¿sabes qué, mija? Vamos a meditar qué es lo que Dios quiso hablar a nuestra vida esta noche. ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Sabes qué? A mí me habló en esta área. No, pues ¿sabes qué? A mí me habló en esta área también. Entonces, hay que pensar, Dios está buscando un cambio en nosotros. El problema es de que mañana no se te olvide. El problema es de que mañana sigas meditando en lo que Dios te habló hoy. Si tú mañana ya no meditas en lo que Dios te habló hoy, hermano, no va a haber cambios en tu vida. No va a haber crecimiento espiritual en nuestra vida. En vez de ir creciendo, hermano, en vez de ir madurando, en vez de ir creciendo espiritualmente, nos vamos a ir cayendo, nos vamos a ir desmayando, vamos a ir bajando la guardia y vamos por mal camino, si es así. Entonces, meditar, hermano, meditar es bueno, pero ¿en qué? Hay veces, hermano, que nosotros, le digo porque en alguna ocasión a mí, creo yo que no soy el único que se ha metido ideas de hacer cosas aquí en la tierra. Una ocasión el pastor, hermano, yo lo escuché, estaba platicando de algo y muchas de las veces, hermano, nosotros decimos que somos conformistas. Ser conformista, te conformas a tener un trabajo, te conformas a tener un trabajo, a vivir de un trabajo, te conformas a rentar toda tu vida. No es que te conformes, es que si tú estás rentando, si tú estás trabajando, pero tu meditación está en la ley del Señor y tu delicia también está en la ley de Dios, entonces ¿qué importa el dinero? ¿Qué importa las casas? ¿Qué importan las riquezas? A fin de todo eso se va a quedar allí. ¿Qué te vas a llevar? Entonces la palabra de Dios, hermano, nos aconseja y nos dice, no ponga la mirada en las cosas de la tierra. Un hombre muy sabio, hermano, dijo, no me des riqueza ni me des pobreza. Y estamos hablando del hombre más sabio del mundo, podemos decir. El Señor le dijo, hermano, pídeme lo que quieras. Ahora imagínense usted y yo, si Dios viniera a nosotros y nos dijera en ese momento, pídeme lo que quieras. Lo que tú quieras. Tengo para dar billones, casas, lo que tú quieras.
Pero yo quiero pensar, hermano, que nosotros elegiríamos por lo mejor. Y lo mejor, hermano, es decirle al Señor, ¿sabes qué? No quiero riquezas, no quiero oro, no quiero plata. Yo quiero que siempre esté en la presencia tuya. No importa que no tenga una casa propia, no importa que no tenga un negocio, no importa que no tenga, lo que importa es que yo esté en tu presencia y que mi mente y mi corazón siempre estén conectados hacia ti. Que no pierda el rumbo, que no me salga del camino. Entonces muchas de las veces, hermano, estamos aquí y vamos chuecos, andamos fuera del camino, pero en vez de sentarnos y meditar y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? Mi mente ya anda desviada, mi mente ya anda pensando en los negocios de la tierra. Tu palabra ya no la escudriño, ya no oro. Ya no hay muchos recuerdos de lo que tú me has hablado. Ya no te canto alabanzas como antes. Algo está pasando en mí. Y muchas de las veces, hermano, esta voz viene a ti, a mí, y tú y yo, hermano, le decimos, hacia un lado, yo estoy interesado, yo quiero seguir buscando lo que a mí me interesa. Entonces Dios, hermano, Dios te va a dejar, Dios nos va a dejar y te va a decir, ¿sabes qué, mijo? Ok, muy bien. ¿Quieres caminar así? Camina. Pero al rato, allá adelante vas a mirar las consecuencias. Allá adelante vas a mirar que lo que tú elegiste no era lo mejor, no era lo que yo quería para ti. Cuando tú, hermano, cuando tú y yo dejamos de pensar en la persona que tenemos a nuestro lado, quiere decir que hay un problema, se está formando un problema. Porque tú y yo le podemos decir a nuestra esposa que la amamos, que es la única persona que nos interesa. Si es así, si tú en tu trabajo estás pensando en tu esposa, de cómo ser un mejor esposo, está bien, estás bien. Estás pensando en que vas a salir y qué es lo que le vas a llegar diciendo para que se sienta bien, está bien. Pero si no lo hacemos, si no pensamos en ella, si no nos acordamos de ella, entonces ¿qué quiere decir? Que no la amamos. Algo anda mal en nuestro corazón. No quiere decir, hermano, no quiere decir que ¿qué? No quiere decir que usted y yo estemos buscando a alguien más o estemos con alguien más. Puede ser que el dejar de pensar en nuestra esposa sea por otra cosa, por cosas terrenales, por cosas materiales, no necesariamente tiene que ser otra mujer. Pero hermano, meditar en la palabra de Dios a nosotros nos va a traer, siempre nos va a traer bendición a nuestra vida. Cuando nosotros meditamos, hermano, en la palabra de Dios, cuando nuestra meditación está en la palabra de Dios, nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, se nota, hermano, se va a notar. Tú lo vas a poder detectar en cualquier persona. Ahora, el rey David, hermano, era una persona que nos dice que él se deleitaba en la palabra, que él amaba los mandamientos. Entonces, la palabra de Dios en contexto, hermano, dice, el Señor Jesucristo dijo, el que me ama, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Ahora, la pregunta es, si yo y tú guardamos los mandamientos de Dios, ¿qué quiere decir? Que verdaderamente lo amamos. Pero si tú y yo no meditamos en la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Que no nos interesa la palabra de Dios.
que no es nuestra prioridad la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios los tenemos en segundo lugar. Nuestra prioridad, hermano, son las cosas terrenales. Eso nos hace a nosotros, hermano, mentirosos delante de Dios, porque le decimos que le amamos, pero el Señor dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. Cuando tú le dices a uno de tus hijos, lo mismo Dios te está diciendo. Cuando un hijo te dice: te amo, papi, pero hace todo lo contrario a lo que tú le dices, yo creo que tú como padre le has dicho: mi hijo, no es verdad que me amas. No es verdad que me amas. A lo mejor estás confundido. Un hijo que ama a su padre siempre le va a ser obediente. Siempre le va a obedecer. ¿Hasta cuándo muchas de las veces nosotros entendemos el amor de un padre? Hasta que tú y yo, hermano, nos casamos. Cuando tú y yo fuimos padres, entendimos, hermano, qué es verdaderamente el amar a tu papá y a tu mamá. Mientras tú y yo, hermano, éramos jóvenes, adolescentes, decíamos que lo amábamos. Decíamos que amábamos a nuestro padre, a nuestra madre, pero eso, hermano, era mentira. Yo no sé si tú lo hiciste, pero yo lo hice. Yo lo decía, pero mis actos, hermano, eran diferentes. Así como tú le dices a un hijo que no te ama, si es desobediente, lo mismo está diciendo Dios. ¿Cómo dices? ¿Cómo dice un pueblo? ¿Cómo dice una iglesia, una congregación? ¿Cómo dice un hijo mío o una hija mía que me ama? No medita en mi palabra. No ora. No lee la Biblia. No lee mi palabra. No medita. No se sienta. Cuando está dormido, cuando está acostado, no está meditando en lo que yo le he hablado, en lo que yo le he enseñado. ¿Cómo dice un pueblo que me ama? ¿Cómo dice mi hijo que me ama? Si mis mandamientos no son su... No es, hermano, la palabra de Dios no es algo artificial, no es algo que entró por aquí, gloria a Dios, gracias Señor, y me voy. No. Tenemos que, hermano, permitir que la palabra de Dios la escuches de alguien más o la leas tú mismo, esa palabra baje a tu corazón. Cuando esa palabra baje a tu corazón, algo va a pasar. Dios va a hablar a tu vida y ahí tú tienes que meditar. Tienes que decir: Señor, ¿qué estás queriendo decir a mi vida? ¿Qué es lo que quieres dirigir? ¿Qué es lo que quieres hacer en mi vida, en mi familia? Pero imagínate, hermano, si tú y yo no hacemos eso, hay un problema grande, hermano. Es lamentable, hermano, lo que voy a decir, pero está establecido por Dios. Si tú y yo no nos sentamos, no nos paramos, hermano, y meditamos en el camino que Dios ha trazado, va a ser muy difícil, hermano, que caminemos lejos. Va a ser muy difícil, hermano, que lleguemos hasta el final si nosotros seguimos tomando la palabra de Dios artificialmente. Tenemos que meditar, hermano, de una manera profunda. Profunda, hermano, es que la palabra de Dios baje hasta nuestro corazón. Y cuando baje a nuestro corazón, hermano, meditarla y decirle: Señor, ya está aquí. Algo se empezó a mover en mi corazón, algo sentí. Ahora, esa palabra no la quiero dejar ir, no quiero que caiga a tierra, quiero que dé fruto. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Haz de cuenta, hermano, que cuando tú llegas a tu casa y tu esposa te dice: quiero hablar algo contigo, importante. Pero tú le dices: ¿qué puede ser importante? Tengo muchas cosas que hacer. Y cuando tú y yo no le damos la importancia a nuestra esposa, ¿cómo podemos hablar que tenemos una buena relación? ¿Cómo podemos hablar que tenemos un buen matrimonio? Pero nosotros como hombres, todo lo que nosotros hablamos o exponemos, queremos que sea importante. Y cuando Dios viene a tu vida, hermano, cuando Dios viene a tu vida,
Él quiere que tú y yo lo escuchemos. Él quiere que tú y yo le pongamos atención y le digamos, así como el esposo, hermano, amable y ama a su esposa, le dice, ¿sabes qué? A ver, te escucho. Si en verdad lo hacemos. Te escucho, a ver, háblame. Dime, ¿sabes qué era? Me hiciste sentir mal, me dijiste esta palabra, me heriste con esta palabra, me hiciste sentir mal. Estoy triste por eso y pues nomás quería hacértelo saber. Esas palabras de tu esposa, hermano, no tienen que llegar aquí nada más y ahí quedar y decir, en tu mente estar diciendo, por lo que se ofendió. No, si nos lo hubieran dicho a nosotros, también nos hubiéramos ofendido. Entonces esas palabras tienen que bajar de aquí a nuestro corazón y decir, es verdad, la herí, la lastimé. ¿Qué puedo hacer, Señor, para no volverlo a hacer? Eso, hermano, es parte de la meditación cuando nosotros cometemos errores, hacer cambios. Pero así como le puse el ejemplo, así viene Dios y habla nuestra vida y nosotros le decimos, Dios, Señor, lo tuyo no es tan importante, lo mío sí. Mis conveniencias, lo que a mí me conviene, lo que a mí me satisface, lo que a mí me hace feliz aquí en la tierra, lo que me da paz, eso sí es importante. Tu palabra, escudriñar tu palabra, orar, meditar, eso no es tan importante. Un cristiano, hermano, un hijo de Dios que no medita en la palabra del Señor, estamos en graves problemas. Y puede ser, hermano, que lleguemos, si no cuidamos esas áreas, despreciamos estas cosas, hermano, las desechamos, puede ser que un día Dios se enfade de nosotros y nos deje a la deriva. Nos deje y nos diga, ¿sabes qué? Bueno, no entiendes mi consejo, no escuchas mi palabra, no meditas en lo que yo te digo, pues sigue tu vida. Y si usted dice, no, Dios no te abandona, hay mucha gente allá afuera, hermano, que ha salido y ya no ha regresado. Entonces Dios, hermano, tiene el poder de desecharte en el momento que Él quiera. Él tiene el poder de decirle a un hijo, ¿sabes qué? No quieres obedecer, está bien, sigue tu camino, te dejo, haz lo que tú quieras. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, hermano, de que Dios es un Dios soberano y Él hace lo que Él quiere, lo que Él le parece, lo que Él mira que es mejor para nosotros. Mira, hermano, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de meditar en la palabra de Dios? Usted dice, sentarme en una silla, sentarme allí en mi cama, media hora, una hora, ¿qué gano yo allí? ¿Quién me va a pagar? ¿Cuánto me van a pagar esa hora que voy a estar sentado allí meditando en lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cuál es el resultado de sentarte con tu hijo a escucharlo? ¿Cuál es el resultado de sentarnos a escuchar a nuestra esposa? Tiene que haber un resultado, hermano, tiene que haber un resultado. El sentarte ahí con tu esposa 1 hora, 2 horas para escucharla no es en vano. Tiene que salir algo bueno de allí. No es pérdida de tiempo. El sentarte, meditar en la palabra de Dios tiene una recompensa, algo bueno Dios te tiene que dar. ¿Cuál es el resultado de meditar en la palabra de Dios? ¿Por qué miramos, hermano, que el rey David meditaba y se deleitaba en los mandamientos de Dios? Una muy grande razón. Todos decimos David, el gran rey, el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Yo me pregunto una cosa, ¿qué tenía de diferencia? ¿Cuál es la diferencia que tenía David entre usted y yo? David no tenía 3 manos o 4 ojos. David estaba hecho del mismo material que usted y yo,
Tenía los mismos miembros que usted y yo tenemos. ¿Qué había de diferencia? ¿O qué hay de diferencia entre David y usted? ¿Por qué David se deleitaba en los mandamientos de Dios? Porque era una delicia pensar y meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? La grande razón, hermano, está en que David verdaderamente amaba a Dios. Cuando tú amas, hermano, cuando tú amas a una persona, cuando tú amas a tu esposa y tu esposa se acerca a ti a hablar contigo, tú la vas a escuchar porque tú la amas. Si tú no la amas, le vas a ignorar. Le vas a decir, ahorita no tengo tiempo. Es lo mismo que le decimos a Dios, hermano, cuando Dios viene a nuestra vida y Él quiere que usted y yo meditemos en su palabra y nos deleitemos. ¿Por qué en un tiempo cuando yo y usted conocimos a nuestra esposa, cuando yo y usted andábamos de novios, era un deleite pasar tiempo con ellas? Ahora imagínense que ese deleite, esa armonía, ese deseo de salir con tu novia a llevarla a comer, a escucharla, la escuchabas bien, era importante la plática de ella para ti. Y ahora que ya tienes 10 años, 15 años, con 3, 4 hijos, ya te acostumbraste. Ya nos acostumbramos a ellas y ya no es importante. Algo pasó allí. Algo se está muriendo y nosotros no nos damos cuenta. Muchas de las veces, hermano, nuestras esposas están ahogándose de una manera, hermano, que quieren que las escuchemos. Y yo y usted como hombres terrenales, estamos más preocupados en las cosas que nosotros nos satisfacen carnalmente que en el propósito de Dios en la familia. Si tienes un negocio, se pierde el negocio, que se pierda el negocio. Pero si tienes un hijo, que no se pierda tu hijo. Si tienes un matrimonio, que tu matrimonio no se pierda. Que tu familia no se pierda. Ese debe de ser, hermano, nuestra preocupación. Allí tenemos que estar meditando, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Algo no salió bien en tu familia? ¿Hay problemas en tus hijos? Hay que meditar, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Algo estoy haciendo mal. No me imagino que solamente soy yo el que me pongo y me siento allí o en el trabajo y digo, Señor, esto que pasó, algo hice mal. Enséñame dónde me equivoqué. Yo quiero que tú me enseñes. En el día siguiente no pasa nada, en el día que viene nada, pero después de las 2 o 3 semanas, algo viene, hermano, a mi corazón y dice aquí. Cuando Dios te dice aquí te equivocaste, ahí tienes que empezar. Ahí tienes que decir, ok, Señor, la meditación es buena. Gracias. Me lo enseñaste. Esa meditación que tuviste, hermano, y esa enseñanza que te dé Dios no es para que la olvides, es para que tú y yo pongamos en obra, decir, aquí me equivoqué, de aquí parto para remediar ¿Qué está faltando a mi hijo? ¿Tiempo? Hay que darle tiempo. ¿Qué me está faltando? Escuchar a mi hijo. Hay que escucharlo. ¿Qué me está faltando? ¿Pasar tiempo con mi hijo? Hay que pasar tiempo con mi hijo. Entonces, hermanos, si nosotros estamos corriendo en esta vida, estamos ganando muchas cosas terrenalmente, pero ¿qué se está perdiendo? Lo más valioso, nuestra vida espiritual y las personas que tenemos a nuestro alrededor. Meditar, hermano, meditar es bueno. Dice que se deleitaba muy grande en su corazón David, hermano. Él era una persona que amaba a Dios. La pregunta, hermano, para nosotros es ¿en quién o en qué estamos meditando nosotros? Puede ser en el dinero, puede ser en las posesiones de esta vida, puede ser en la vanidad. La vanidad nos tenga distanciados de
del propósito de Dios. Tenemos que hacer un análisis, hermano, en nuestra vida. Nunca podremos pensar en algo que no amamos. No, escuche, hermano, nunca vamos a poder pensar en algo que no amamos. Y le doy un ejemplo rapidito. ¿Hay alguien aquí que le gusta las camionetas Chevrolet? No va a pensar en una Ford, no va a pensar en una Dodge porque no le gusta. Vas a pensar en las cosas que a ti te gustan. Si a ti en verdad, hermano, te agrada, te deleitas en la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer en tu trabajo? Vas a pensar en Dios. Vas a cantar alabanzas. Tienes un tiempo de break. Vas a escuchar la palabra de Dios, la vas a leer. 5 minutos, en 5 minutos, si tú lees la Biblia en 5 minutos, Dios te puede dar un gran mensaje. A lo mejor tú no predicas en una iglesia, pero tienes una iglesia pequeña en tu casa. Llega y dáselo a tu familia. Dile, ¿sabes qué, esposa? ¿Sabes qué, mija? ¿Saben qué, mijos? Siéntense aquí, los quiero. Dios me dio este mensaje. Esto es bueno, hermano. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿En qué ocupas tu tiempo en el break? A lo mejor estás ahí en el Facebook mirando la gente, qué es lo que pone. Hay gente cristiana que se mete al Facebook y nomás está pendiendo su vida. Publica su vida allí. Publiquen cosas buenas. Cosas que edifican a otra gente. Textos bíblicos, algo. Pero hay gente que publica ahí qué está haciendo de comer y qué va a hacer al rato. Y eso, hermano, es algo muy malo, muy malo. Está mal eso. Cosas, hermano, buenas. Le leo unos versículos y terminamos. Amén. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Cuando tú y yo no meditamos en el trabajo y se nos acerca alguien, cuando no meditas no tienes nada. ¿Qué le ofreces a alguien que se te acerca? No vas a hablar de las obras de Dios porque no estás ni siquiera pensando en ellas. Salmo 119 y 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Salmo 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Usted le puede creer, hermano? ¿Le podemos creer a David que amaba a Dios? Los hechos, el testimonio que Dios deja acerca de David, nos dicen que sí amaba a Dios, que sí amaba a David a Dios. Y Dios amaba a David. Dice 98, se me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. 99, más que todos mis enseñadores he tenido, porque tus testimonios son mi meditación. 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora fíjese, hermano, lo que trae meditar de día y de noche, que todo el tiempo que más nosotros retengamos o que más aprovechemos la bendición que nos va a traer a nosotros. Amén. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Usted y yo, como hijos de Dios, en verdad, hermano, estamos haciendo las cosas como Dios las tiene escritas. Estamos haciendo su voluntad. Piense eso. Si estamos haciendo su voluntad, hermano, como está escrito, y no nos salimos ni a diestra ni a siniestra,
la bendición del Señor, hermano, va a venir sobre nosotros. ¿Sabe por qué no hay bendición, hermano, en muchos pueblos, en muchos de nosotros? ¿Sabe por qué hay muchos problemas en nuestros matrimonios, en nuestros hijos y en las congregaciones? ¿Por qué, hermano? Porque la ley de Dios, los mandamientos de Dios, no los amamos, no los respetamos, hermano, no los tenemos en alta estima. Por eso es que miramos, hermano, gente apagada, gente que no alaba a Dios, gente que está dormida, gente que está en una iglesia y no sabe en qué lugar se encuentra. Eso es por esto, porque ignoramos, hermano, la palabra de Dios. Lo mismo, mire, hermano, la degradación que nosotros estamos sufriendo, nosotros, no la palabra de Dios, nosotros los que nosotros nos estamos perdiendo. ¿Ve? Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo 18:1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Juan 21:10. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Verso 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. 14. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. O lo que quiere decir, hermano, esta palabra es que el Señor sabe todas las cosas. Él sabe si usted lo ama, Él lo sabe. El punto de lo que acabamos de leer, el último, hermano, es que Dios le dice, si me amas, haz esto. Si me amas, pon atención en esto. Si me amas, haz lo que te estoy diciendo. Volvemos a lo mismo. El Señor dice en su palabra, hermano, si me amas, guarda mis mandamientos. La misma palabra de Dios dice, mis mandamientos no son gravosos, no son difíciles, no son pesados. Todos los seres humanos los pueden cumplir. ¿Qué se requiere, hermano, para cumplir los mandamientos de Dios? Es un anhelo en tu corazón profundo, el deseo de aborrecer el mundo, de olvidarte del mundo que tanto amábamos en el tiempo pasado. Hermanos, y buscar, hermano, la presencia de Dios y decirle, Señor, si no, hermano, si no estamos enamorados del Señor, pidámosle al Señor que nos dé el privilegio, hermano, de enamorarnos de Él. Hasta que yo y usted estemos enamorados de Dios, vamos a guardar sus mandamientos y vamos a meditar en ellos. Termino con esto, hermano. ¿En qué ha estado meditando todos estos años que usted le sirve a Dios? ¿Qué son sus prioridades de usted? El Señor sabe las mías, el Señor sabe las de usted. El Señor quizás no lo ha prosperado, hermano, en su vida espiritual, porque Dios ha mirado en nuestro corazón, hermano, un defecto muy grande.
El efecto más grande que tiene el ser humano, hermano, es que ponga su vista en las cosas de aquí de la tierra. Y se olvide, hermano, de las cosas que Dios tiene para nosotros. Hay que meditar, hermano, hay que reflexionar y decirle al Señor que pues Él trate con nosotros, hermano, que Él nos permita de alguna manera buscarlo de verdad. Y va a haber cosas que Dios, hermano, va a quitar de nosotros. Nos va a doler porque son cosas que apreciamos, digamos, carnalmente, pero Dios sabe que no las ocupamos, que nos van a hacer daño. Entonces, un padre que ama a su hijo, hermano, trata de darle lo mejor. Dios siempre ha tratado de darnos lo mejor. Amén. Meditemos más, hermano, en la palabra del Señor para que el Señor tenga de nosotros misericordia y nos levante los que, si hay alguien que está caído, desanimado, que el Señor, hermano, nos levante en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios los guarde. Dejamos este lugar, amén, en dirección del Señor y del pastor. Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano. Realmente el amor que Dios espera de nosotros, ciertamente nosotros no lo alcanzamos a comprender, pero es bueno que usted medite que amar a Dios es algo que nos trae un beneficio de vida eterna. Amén. Vamos a pedirle al Señor juntos y les invito a que oremos. Nuestra hermana Sandra sale mañana de Chicago para acá. Sigamos orando por los hermanos que están en necesidad. Y nuestra hermana, antes de que se vaya, quiero hablar tantito con él para si puede hablar con este joven que está malito, ¿no? Vamos a orar entonces todos juntos y así nos despedimos de este lugar, dándole gracias a Dios por esta palabra. Dios bendiga a nuestro hermano. Realmente el amar a Dios y amar a nuestro prójimo es un mandamiento que Dios lo puso en prioridad. Amén. Hizo una conjugación de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra esposa es nuestro prójimo, pero es más que nuestro prójimo, es nuestra compañera, parte de nuestra carne. Ya no somos dos, somos uno. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así es que pues amar a nuestra esposa debe ser que usted medite que usted se ame a sí mismo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, poderoso Dios, por ser tan bueno. Pedimos